Gracia y paz, mis amados hermanos, edificados en la palabra, y amigos oyentes, que a través de los medios digitales nos permiten llegar hasta sus hogares con las reflexiones y el estudio bíblico que cada día nos permite acercarnos más a la palabra de Dios y conocer, mediante una sana doctrina, la enseñanza bíblica. Génesis, en el principio. Hoy iniciamos la cuarta semana que nos corresponde, bajo el subtema Adán el primer hombre, el principio de la humanidad y la simiente piadosa, lo que sucedió al hombre y a la tierra. El tema que hoy nos corresponde, mis amados hermanos, es el primer acto de liberación o salvación. Se salva el hombre de vivir para siempre como pecador en un mundo caído. Es necesario que pongamos este tema en manos del Señor, para que sea guiándonos con sabiduría y entendimiento, para que sea poniendo las palabras en nuestros labios, a fin que cada palabra, cada texto que usemos sea exclusivamente para la honra y gloria de nuestro soberano Creador. Yo les invito, donde están ustedes, que puedan inclinar su servicio al pueblo de la tierra y juntos orar, para que cada día más personas sean añadidas al pueblo de Dios. Amado Padre Celestial, tú que moras en las alturas, en esta mañana venimos ante tu presencia para darte la honra, la gloria a ti, Señor. Y te pedimos, Padre de los cielos, que seas tú guiándonos con sabiduría a través de este estudio bíblico, a fin de que podamos conocer más la creación del hombre y su simiente, y de qué manera tú has provisto todo para que el hombre no viva sumido en el pecado por el resto de su vida, sino más bien tenga una oportunidad de enmendar su camino y hacerlo conforme a tu propia voluntad. Gracias, Padre, por este día, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por lo que tú tienes preparado en esta mañana. Te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto bíblico que nos guía, mis amados hermanos, desde el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 22 y 24, donde la palabra del Señor nos dice: y dijo Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es el texto base que nosotros utilizaremos para poder comprender el tema de este día, el primer acto de liberación o salvación. Se salva al hombre de vivir para siempre como pecador en un mundo caído. Como podemos apreciar, mis amados hermanos, Dios creó al hombre para bendición, más de lo que se puede imaginar, como lo hemos venido viendo a través de los textos bíblicos de Génesis. Pero el hombre se alejó de Dios y lo rechazó. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué debía hacer Dios? ¿Debía dejar que se frustrara su propósito con el hombre? Eso era imposible, absolutamente imposible, porque Él es Dios, y los propósitos de Dios nunca se pueden frustrar. Por lo tanto, Dios hizo exactamente lo que había dicho al hombre que Él haría si el hombre se rebelaba contra Él. Dios juzgó al hombre, como lo vimos anteriormente en Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19. Pero también volvió a darle curso a sus propósitos, cuando obró una vía para que el hombre recibiera vida y vestiduras, una vestidura de justicia, como lo vimos ya en Génesis 3, 20 y 21. Por eso, mis hermanos, ahora podemos ver que Dios tiene un problema más de que ocuparse. Aún queda una cosa más por hacer. Dios debe liberar y salvar al hombre de vivir para siempre como pecador en un mundo caído. Y eso es lo que vamos a procurar hacer en el análisis de este texto. El primer acto de liberación. El problema de Dios es que el hombre había pecado. Sabía que no solo el bien, sino también el mal.
la decisión que Dios debía tomar sobre la liberación o la salvación. Por eso, mis amados hermanos, es importante reconocer que cuando el hombre peca, cae en la maldad. Y ese era el problema, que el hombre no sabía solamente el bien, sino también que ahora conocía el mal. A causa de este mal sobre el hombre y su mundo caerían consecuencias catastróficas. ¿Cómo salvar al hombre y a su mundo de estas consecuencias catastróficas? ¿Cómo llevar a cabo aún el propósito eterno con el hombre y el mundo? Era el dilema que tenía Dios. Pero mis hermanos, saber el mal quiere decir que el hombre se ha corrompido él mismo, personalmente. Cuando Dios creó al hombre, el hombre era perfecto, sin defecto, sin ningún tipo de maldad. Se le dio un entorno perfecto, se le colocó en un mundo ideal, más hermoso y abundante que se pudiese imaginar. Este tenía toda la plenitud de la vida e iba a vivir para siempre. Él se encontraba en utopía, lo poseía todo, toda la provisión, seguridad, gozo y felicidad que pudiera querer cualquier ser humano hoy en día. Y además de eso se le dio autoridad sobre todo lo que fue creado, como lo vimos ya anteriormente en Génesis 1:28. Pero incluso había más, mis hermanos. En el Edén el hombre contaba con la presencia misma de Dios. El hombre hablaba y fraternizaba con Dios permanentemente. El huerto del Edén era la ilustración misma de ese cielo terrenal, de lo que serán los nuevos cielos y la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Dios creó al hombre, le dio todo, y todo lo que le dio era perfecto. El entorno, el hábitat, todo era perfecto. Perdón. Todo era perfecto, mis hermanos. Pero el hombre pecó, se alejó de Dios, rehusó seguir a Dios, lo rechazó, desobedeció el único mandamiento que le dio, se rebeló contra Dios. Esto es lo que la palabra nos indica con relación al mal. El mal consiste en apartarse, en rehusarse, en rechazar, en desobedecer y rebelarse contra Dios. Y esto lo hizo Adán. Se había alejado de Dios y había comido del fruto prohibido. Ahora él podía discernir entre lo que era correcto y lo que era incorrecto. Y sin embargo, su corazón se estaba inclinando más hacia la maldad. Adán se había alejado. Se dejó llevar por los susurros de Eva, su mujer. Decidió desobedecer y apartarse del camino perfecto. Decidió volverse de espaldas hacia Dios. Su revelación o su rebeldía sería caro para él y la humanidad. Ahora él, Adán, era culpable delante de Dios y por eso fue condenado. Porque ya tenía el poder de discernir entre lo que era bueno y lo que era malo. Porque había actuado contra el mandato divino. Saber el mal también, mis amados hermanos, quiere decir que el hombre ha experimentado ese mal personalmente. Y las Escrituras así lo definen. En el versículo 22 del libro de Génesis, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. 3:22. El hombre sabe el mal de la misma manera que Dios sabe el mal. Pero hay una diferencia entre el conocimiento del mal por parte de Dios y del hombre. Dios sabe el mal porque Él ve el mal como yace esparcido delante de Él. Dios no sabe el mal por experiencia. Dios no piensa mal ni hace mal. Dios sabe el mal solo en el sentido de que Él lo ve como ocurre, como otros lo cometen, como usted y yo lo cometemos. Cuán terrible es esto, mis hermanos.
Podemos pensar nada más en el dolor de cómo está desgarrándose el corazón de Dios cuando ve que su creación se ufana de la maldad, cuando lo rechaza, lo desobedece y se va en pos de otros ídolos. ¿Cuánto mal conoce Dios? Es lo que debemos preguntarnos. Todo pensamiento y acto maligno de la tierra, Dios ve, incluso todas las ramificaciones. Por más que queramos esconder esa maldad, Dios lo mira. Y el primer pensamiento o la primera ramificación de la maldad se presenta en la mente. Nace desde el corazón la decisión de hacer el mal. Nada se esconde de Dios. Dios lo ve y lo sabe todo. Cada pensamiento, cada acto maligno de la tierra. Así es como Dios conoce el mal. No por experiencia como el hombre, sino porque Él ha visto cómo es esparcido por la humanidad. Como hoy en día se sigue esparciendo. Nosotros los seres humanos conocemos la maldad por la experiencia personal que hemos vivido. Pensamos y hacemos el mal. Abrigamos pensamientos malignos. Cometemos errores malignos. Y este fue el gran problema que el hombre generó frente a Dios. Había pecado. Era imperfecto y corrupto. Cuando Dios lo había creado, fue para bendecirlo, más de lo imaginable. Pero en la soberbia del corazón de Adán, se volvió en contra de Dios y llegó a rechazarlo. Sí, mis hermanos, Él era Dios, y los propósitos de Dios nunca se pueden frustrar. Por ende, Dios cumplió su palabra. Él juzgó al hombre y luego proveyó el camino de salvación y liberación para el hombre. Eso lo vimos ya en Génesis 3:21 y en Génesis 3:15. Por esto lo hemos visto y estudiado, mis hermanos. Pero ahora, Dios tiene aún otro problema que manejar. Aún queda algo más por hacer. Dios debe salvar y liberar al hombre de vivir para siempre como pecador en un mundo caído. Y por eso nos dice la palabra en Romanos 3:10-18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocen caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Sí, mis hermanos. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quienes hagan lo bueno, no hay aún uno, dice el Salmo 53:3, mis hermanos. Qué gran verdad es esta, la que Dios nos manifiesta a través de su palabra. Pero sin embargo era necesario que el hombre mirara a Dios con misericordia y por ende mirara a ese mundo caído. Al hombre no se le debía permitir vivir para siempre como pecador en un mundo caído. Todo el mundo se corrompió cuando Adán pecó. Pero Adán aún se encontraba en un paraíso, aún en el huerto del Edén, aún en el hogar perfecto que Dios había creado fundamentalmente para el hombre. Dios sabía esto. Si Él dejaba a Adán en el huerto, Adán aún podía comer del fruto del árbol de la vida y vivir para siempre, como lo vimos en Génesis 2:9. Pero esto sería lo más trágico que le podía haber sucedido tanto a Adán como a Dios. Adán era pecaminoso y corrupto. Dios sencillamente no podía permitir que Adán comiera del árbol de la vida, no después de haber pecado. Dios no podía permitir que el hombre pecador y el mal se mantuvieran para siempre. No, mis hermanos, porque Adán sería estigmatizado con el pecado. Viviría siempre bajo la maldición
Por eso no podía permitirse a sí mismo que fuera maldecido, rechazado, desobedecido, con frecuencia, desobedecido. Dios no tenía otra opción. Para salvar al hombre, Él tomó la única decisión que podía hacerlo. El hombre no se le puede permitir vivir para siempre como pecador en un mundo caído. Y eso es lo que dice exactamente el Señor. Es lo que dice. Y Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. En Génesis 6:5. Es por eso que ahí nace en el corazón de Dios la idea de salvación, de liberación, de libertad, bajo dos aspectos importantes. Dios liberó al hombre echándolo del huerto del Edén, sacando a Adán, echándolo del huerto. Es una forma de liberarlo, como lo vemos en el versículo 23 y 24. El huerto del Edén era un paraíso en la tierra, una ilustración de cómo serán los nuevos cielos y la tierra cuando Dios los recree. En el huerto el hombre no tenía todo, lo tenía todo. Seguridad, gozo, satisfacción. Era todo perfecto. Podía hablar frente a frente con Dios, andaba y fraternizaba con Dios. El hombre adoraba, obraba y servía a Dios con perfección. Posiblemente esta era la razón por la que Dios tuvo que echar a Adán del huerto, ya que éste no quería abandonar la presencia de Dios, tampoco la perfección del paraíso de Dios. Adán sabía que se había separado de Dios. Adán sabía que Dios había retirado su presencia de él, excluyéndolo del paraíso. Por eso nos dice en Efesios 4:18, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírlo. Isaías 59:2. Adán sabía que su pecado se había interpuesto entre él y Dios, que él debía soportar el juicio de su pecado. Adán lo sabía. Por consiguiente hizo lo que cualquiera de nosotros haría. Luchó para quedarse, para no salir del mundo perfecto en que Dios le había puesto. Dios amaba a Adán como nos ama a nosotros. Pero Dios no podía permitir que Adán viviera para siempre como un ser humano pecador. Y por eso tenía que sacarlo a Adán del huerto. Adán debía pagar las consecuencias de su pecado. Y es lo que hizo Dios. Sacó a Adán a la fuerza, lo echó del huerto, lo desterró. Por dos simples razones. Tenía que comenzar todo de nuevo con Adán, ponerlo a prueba y con nuevas condiciones. Adán había fallado en su primera prueba, en el primer mandamiento y condición establecido por Dios. Le había dicho a Adán que viviera para siempre, a menos que comería del árbol del fruto prohibido. Si comía del fruto prohibido, desobedecía su único mandamiento y condición, y moriría. Y sin embargo, a pesar de las consecuencias de lo que Dios le había manifestado, Adán decidió comerlo. Por lo tanto, tenía que morir. La palabra de Dios tenía que cumplirse porque Él es Dios. Pero como Dios, sus propósitos también se han de cumplir siempre. Sus propósitos nunca se han de ver frustrados. Nunca se han de ver frustrados. Había una sola forma, darle al hombre otra oportunidad. Dios tenía que colocar al hombre en un entorno diferente y ponerlo a prueba por otro periodo de tiempo y ponerle nuevas condiciones. Eso fue lo que hizo Dios al echarlo a Adán del huerto del Edén. Las condiciones serían nuevas. Se centraban en la simiente prometida a la mujer, el Salvador del mundo, que Dios le había prometido a Adán. Ahora era necesario que Adán confiara en la simiente prometida, que se centrara en el Salvador para salvación. Si Adán deseaba salvarse,
y que lo restauraran a la perfección si deseaba ser acepto por Dios, y que se le diera derecho a vivir en la presencia de Dios para siempre. Adán tenía que confiar en la simiente prometida, confiar tanto en él que dedicaría su vida totalmente al Salvador. Mis amados hermanos edificados y amigos oyentes, la nueva condición se centraba en la creencia de la simiente prometida y la dedicación que cada uno debía ponerle hacia ella, hacia el Salvador del mundo. La creencia y dedicación eran las nuevas condiciones del periodo de prueba. La decisión le correspondía nuevamente a Adán. Como mismo fue puesto a prueba, se le dio a tomar una decisión en el huerto del Edén. Una vez más fue puesto a prueba. Esta es la primera razón por la que Dios echó al hombre del huerto, para darle otra oportunidad, otro periodo de prueba, nuevas condiciones, nuevo estilo de vida. De la misma manera que a nosotros nos ha tomado y nos ha dado una nueva oportunidad para que dejemos de ser pecadores, para que nos alejemos del pecado. De la misma manera, Dios le dio esa oportunidad a Adán. Dios tuvo que liberarlo y salvarlo a Adán de una forma que pudiera ser liberado del pecado, pudiera ser hecho justo y perfecto para siempre. Poner a Adán en el mundo y enseñarlo a confiar y centrarse en la simiente prometida de la mujer, el Salvador del mundo y la simiente. Dios ya había prometido a Adán y al mundo, como lo vimos en Génesis 3:15. Pero ¿cómo confiar en el Salvador liberaría a Adán del pecado y lo haría justo, perfecto ante Dios? Las Escrituras así lo dicen. En Génesis 15:6, también en Gálatas 3:6, mis amados hermanos. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:6, Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sí, mis hermanos, confiar en el Señor es lo que nos libera del pecado. Y de la misma manera, a Adán se le estaba dando la posibilidad de confiar en el Señor. Cuando Adán salió del mundo y creyó, realmente pudo dedicar su vida al Salvador. El plan de Dios era tomar la creencia de Adán y considerarla como justicia. Adán no era justo. Adán ya había pecado. Pero Dios planeó tomar la fe de Adán y considerarla como justicia. Dios amaba a Adán como nos ama a nosotros. Si amamos y honramos al Salvador, al propio Hijo de Dios, a Jesucristo su Hijo, lo suficiente como para creer y dedicar nuestra vida a Él, entonces Dios hará algo por nosotros. Si honramos, amamos y confiamos en su Hijo Jesucristo, en el unigénito, Dios tomará nuestra fe y considerará como justicia. Esta era la única manera en que Adán podía ser liberado del pecado, hecho justo y perfecto para Dios. Y esta fue la segunda razón por la que Dios echó al hombre del huerto, para brindarle la posibilidad de que fuera liberado del pecado y fuera restaurado a la perfección. Dios quería a Adán justo y perfecto para siempre, por medio de la fe en la simiente prometida, el Salvador que vendría, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, cuán importante y necesario es escudriñar las Escrituras y entender que el gran amor de Dios por el hombre se ve en lo que Dios hizo por Adán. Por justicia Dios podía haber puesto a Adán en la tumba, justo en ese momento, en ese lugar, pero por amor Dios le dio a Adán otra oportunidad y lo puso a prueba nuevamente con nuevas reglas. Por justicia Dios podía haber echado a Adán al infierno, a la muerte eterna, pero por amor Él solo lo echó del huerto al mundo. Por justicia pudo haber dejado vivir a Adán para siempre como pecador en este mundo caído, pero por amor Dios proveyó un Salvador que podía salvar y restaurar a Adán en la perfección. Mis amados hermanos, Dios liberó al hombre, apostando seres angelicales, llamados querubines, para que guardara la entrada del árbol de la vida. Sí, mis hermanos, Dios los puso ahí para evitar que pudieran volver a entrar al huerto algún día, considerando que ya habían desobedecido una vez. Dios apostó los seres angelicales alrededor del huerto,
porque tuvo que enseñar al hombre una lección muy necesaria. La salvación del hombre, su liberación del pecado y su perfección, ya no se podía hallar en el huerto del Edén. El hombre nunca podría volver a encontrar su provisión, seguridad y gozo y felicidad. Él solo podía hallar salvación y perfección en la simiente prometida del Salvador del mundo. Esta es la razón por la que Dios apostó a los querubines angélicos para guardar el huerto. Adán tenía que saber esto y lo tenía que saber de una vez y por todas. Su esperanza debía estar puesto en el amor de Dios, y solo el amor de Dios, que es tan grande, podía restaurarlo. Sí, mis hermanos. Y por eso vemos el texto que todos conocemos de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21, mis hermanos. Cuán importante para nosotros debe ser esta lección, que aún en medio del pecado, Dios siempre piensa en lo mejor para el hombre. Y en este caso, mis hermanos, el acto de salvación y liberación, Dios mismo nos lo proveyó a través de la simiente que vendría, el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Mis amados hermanos, edificados en la palabra y amigos oyentes, cuán importante y necesario es poder reconocer la gracia que desde el inicio de la creación fue dada a los hombres. La gracia está desde el inicio, mis hermanos, y Dios la muestra fehacientemente a través de estos textos bíblicos, cuando arroja a Adán del huerto, a fin de que él no viva en la eternidad como un pecador, a fin de que él no se pierda en la eternidad, sino más bien con el propósito de restaurarlo a través de la simiente, a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso Adán debía tener confianza en el Creador. De la misma manera que nosotros hoy en día debemos aprender a confiar en el Creador, sabiendo que Él hace las cosas perfectas para nuestro bienestar. Hay muchos que dicen que la gracia empieza con Jesucristo. La gracia empieza en el mismo huerto del Edén, mis hermanos. La gracia empieza cuando Dios provee de la posibilidad de que el hombre sea restaurado a través de la simiente, a través de Jesucristo. Desde ahí empieza la gracia, desde la idea mismo que Dios pone en su corazón, en el huerto del Edén, en el paraíso más hermoso y abundante de vida. Sí, mis hermanos, es por eso necesario que el hombre no debe volverse a alejar de Dios, no debe rehusarse en seguir a Dios, no debe rechazar a Dios, y menos aún desobedecer sus mandamientos, que están transcritos en la palabra de Dios, porque rebelarse contra Dios significa rebelarse contra nuestra propia eternidad, la cual nos es otorgada por gracia desde el inicio de la creación. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra, mis amados hermanos, desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Paz a vosotros.